6 de la tarde con 31 minutos, lo veíamos. Roberto Campos Beis, el profesor investigado por daños en el Metro San Joaquín, fue dejado en libertad por orden de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Vamos a conversar sobre su caso. Nos acompaña su abogado defensor, Mario Araya. Abogado, gracias por acompañarnos. 56 días estuvo su defendido en prisión por estos destrozos en el Metro San Joaquín, que hoy día usted presentó pruebas adicionales que no se habían considerado en las veces anteriores que se había pedido la libertad, ¿no es verdad? Muchas gracias, Matilde, por la invitación. Las pruebas no se presentaron hoy día, las pruebas se presentaron en la audiencia del día lunes, y en esa oportunidad exhibimos imágenes que daban cuenta al menos que el señor Roberto Campos no había realizado todos los destrozos que el Ministerio Público le imputaba. Y además acompañaron informes de carácter social y psicológico, que son requisitos que la ley establece para otorgar, por ejemplo, el cumplimiento en libertad de una condena. Esos elementos se entregaron el día lunes al tribunal, sin embargo el tribunal entendió que aquello no era suficiente. Estos mismos argumentos fueron nuevamente presentados ante la Corte de San Miguel, y en ese caso la Corte de San Miguel entendió que estos dos argumentos, la existencia de solamente la imputación al rompimiento de un solo validador y no de 6, como dice el Ministerio Público, y estos dos informes, sumado a que el señor Roberto Campos no tiene antecedentes penales, ya dejaba de ser un peligro para la sociedad, y así determinan darle su libertad. Ahora, lo que se demuestra en las imágenes que captan los videos de Metro es precisamente que lo que se muestra en los videos de Metro, se han exhibido al menos dos videos que son, creo yo, los más importantes. Uno es una imagen frontal donde se ve precisamente a Roberto Campos golpeando los validadores. Pero la segunda imagen, o el segundo registro audiovisual, que fue el que presentamos el día lunes, es un contraplano. Es decir, se ve lo que está haciendo Roberto, pero desde el ángulo de atrás. Cuando comienza ese video, se ven todos los validadores, y los validadores ya están rotos, la mayoría de ellos. Y antes que Roberto emprenda a golpear los validadores, estos ya habían sido destruidos por las otras 6 personas que también aparecen en el video. El tribunal entendió que de todas maneras Roberto habría roto uno, a lo menos, de los que aparecían en las imágenes. Ya, pero no lo sé, y en definitiva lo que argumenta la defensa es que no los rompió él, sino que los pateó. Exactamente. De hecho, el informe policial que tiene la Fiscalía en su carpeta de investigación, cuando le da la orden de investigar verbal a la Policía de Investigaciones, les pide expresamente que identifiquen a las personas y determinen qué es lo que hicieron. Roberto Campos está en esa carpeta como el sujeto número 3. ¿Qué pasa con los otros? No hay información que al menos maneje yo y en la copia de carpeta que me ha entregado la Fiscalía sobre la identidad de estas otras personas o diligencias destinadas a poder identificarlo. O sea, hasta ahora de ese grupo solamente era el profesor Roberto Carrasco el que estaba imputado, digamos, y en prisión preventiva, el único. Es el único de esos hechos ocurridos el 17 de Él, cuando octubre. sale el día de hoy, sus primeras declaraciones es que él fue un chivo expiatorio. ¿Qué de cierto también hay en eso de que él haya sido el primer detenido que hubo por los destrozos en Metro cuando se llevaba pocos días de la investigación, y que haya sido el único durante mucho tiempo? Lo que siente Roberto, precisamente tal como se lo dijo cuando salió, es ser un chivo expiatorio. Eso probablemente se podría entender por la presión mediática que tuvo la investigación de Roberto en un comienzo, y porque hubo una confusión al comienzo. Cuando se sale la noticia de que está detenida la persona de los destrozos en el Metro San Joaquín, todo el mundo pensó que era esa persona que aparecía con un polerón negro, con un rompefilas, que salía rompiendo todos los torniquetes. Todo el mundo pensaba que ese era el detenido, pero no, resultó ser Roberto, que es una persona que nadie había reparado en lo que había hecho por los videos que habían salido en redes sociales. Lo cierto es que don Roberto Campos lo termina formalizando por el delito de daño solamente a él, y luego solicitan su prisión preventiva. Roberto Campos, perdón, que había dicho otro, sí. Ahora, en este caso, ¿falló la investigación de la Fiscalía? No, yo no creo que haya fallado la investigación de la Fiscalía. Esto es una investigación que lleva poco tiempo. Eso también lo podemos conceder al Ministerio Público. La investigación del Ministerio Público partió el día 17 y tuvieron resultados de la identificación de Roberto muy pocos antes del día 30, un día antes del día 30, cuando lo identifican. De ahí en adelante han seguido las investigaciones del Ministerio Público, pero no creo que haya una falla. Yo creo que simplemente se está llevando adelante la investigación.
Y en ese desarrollo de la investigación es que obtuvimos las pruebas suficientes para determinar que Roberto no debía seguir en prisión preventiva. Ahora, ¿él manifiesta algún arrepentimiento por haberse encontrado en ese momento y haber contribuido a romper en algo a alguno de los validadores o patearlo? Sí, bueno, don Roberto Campos lo hizo público. Él escribió una carta desde la cárcel de máxima seguridad dirigida a sus estudiantes. Se subía a las redes sociales y él manifestaba ya su arrepentimiento de haber participado en estos hechos y su intención de colaborar y su intención de reparar lo que habría dañado. Y además llamaba a sus propios estudiantes a seguir manifestándose sin la violencia que había ocurrido. Él plantea que esto fue una cuestión meramente circunstancial, en la que se vio involucrado sin querer y de la cual, por supuesto, en retrospectiva, él tiene un criterio mucho más crítico de lo que hizo. No está de acuerdo tampoco en una forma de violencia para conseguir los objetivos. Nunca ha sido así en su vida, nunca lo ha hecho, no ascribe a ningún grupo. ¿Y por qué se manifestó de esa manera ese día? Yo creo que la respuesta la dio también en parte uno de los informes que presentamos. Roberto fue evaluado a petición de su familia por una psicóloga. Probablemente lo que dice la psicóloga que esto era un acto absolutamente ajeno a la personalidad de Roberto y que se vio involucrado cuando llegó a la estación del Metro San Joaquín y esto ya estaba en marcha. Y expresó un sentimiento propio de esa situación a propósito de las injusticias que se estaban reclamando en las calles, a propósito de la evasión, y decidió participar y manifestarse. Y lo que dice el informe es que ha atendido la estructura de personalidad de Roberto, cómo se ha desempeñado en su vida, cómo ha manejado sus emociones siempre, probablemente nunca hubiese hecho algo parecido si no se hubiese dado en un contexto de la participación de un grupo en masa. ¿Es la acción de la masa la que lleva a un individuo a hacer cosas que no hubiera hecho en forma aislada? O sea, en la mayoría de los casos sí, y eso es un fenómeno que probablemente después con tiempo podríamos ver qué es lo que ocurrió desde el 18 de octubre en adelante. Ahora, más allá del arrepentimiento, bueno, el arrepentimiento si va acompañado de ciertas acciones de colaboración, me imagino que es considerado también por la justicia, pero no lo exculpa del eventual delito que se logre comprobar. Efectivamente, que don Roberto Campos esté hoy día en libertad no significa impunidad, no es que don Roberto Campos lo hayan sacado de la cárcel y ya no tenga que responder por nada de lo que el Ministerio Público imputa. Al término de la investigación, una vez que esté toda la evidencia recopilada, el Ministerio Público tendrá que tomar la decisión por cuál de los delitos o qué delito debe responder don Roberto Campos. Ahora, de acuerdo al delito que es destrozo a propiedad pública, no es incendio, el incendio es el que tiene las penas más grandes, por lo tanto, ¿a qué pena máxima se expondría y con los antecedentes que tiene, qué tipo de pena podría cumplir? Habría que distinguir. El Ministerio Público está investigando a don Roberto Campos por dos delitos distintos. Uno es por el delito de daños calificados, siempre lo hemos entendido así, un delito de daños calificados. Y en ese escenario, considerando la colaboración que sostenemos que Roberto Campos ya ha hecho a propósito de su detención, de haber permitido que la Policía de Investigaciones ingresara a su domicilio con su propia llave y haberle entregado su ropa, es una pena que no va a ser superior a 61 días de privación de libertad. ¿Cómo cumple esa pena de 61 días? En libertad, bajo una pena sustitutiva. Es decir, probablemente va a estar sujeto al control de gendarmería en libertad. ¿Y estos 56 días que estuvo en prisión preventiva cuentan para esta eventual pena que se le pudiera dar? Esos 56 días que llevaba en prisión preventiva solamente podrían contar en el caso de que esa pena sustitutiva, que este control por gendarmería en libertad, no se cumpla y le revoquen dicha pena sustitutiva y deba cumplir efectivamente. En ese caso, todo el tiempo que estuvo privado de libertad se le consideraría como un abono a ese tipo de pena. Pero esto no es rebaja tampoco para una sentencia. No es rebaja, de hecho, el tiempo que ha estado privado de libertad solamente va a ser considerado si es que debe cumplir debe cumplir privado de libertad. ¿Y cuál es el próximo paso en este proceso? Lo que sigue adelante en este proceso es la realización de varias diligencias que hemos solicitado nosotros. Además de las imágenes que nosotros presentamos, se le solicitó al Ministerio Público que obtuviera las imágenes que tuviesen todos los otros medios de comunicación. A propósito del día 17, se identificaran si eran fuentes abiertas o fuentes cerradas y quiénes habían obtenido las imágenes, con la intención de poder reconstruir lo que ocurrió ese día 17 de octubre dentro de la estación del Metro San Miguel. ¿Hay alguna posibilidad que él vuelva a prisión?
Mi opinión es que no. Ninguna posibilidad de que vuelva a prisión. La única circunstancia que podría ocurrir para que don Roberto Campos volviera a la prisión es que no cumpla las medidas cautelares que hoy día le impuso la Corte. Pero nosotros vislumbramos imposible el no cumplimiento de Roberto. Mario Araya, abogado defensor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Gracias a ti. Buenas tardes.